Y ay, maestro, entre más sacan historias de la estafa maestra Odebrecht, más priistas salen a relucir. Mi estimadísimo Arturo Ángel, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días y un saludo a todo el auditorio. ¿De qué se trata, de esta información, estimado? Mira, eso forma parte del expediente que la Fiscalía General de la República, antes la PGR, le envió a un juez federal para sustentar la segunda orden de aprehensión que se pidió en contra de Emilio Lozoya. Hay que recordar que Emilio Lozoya, actualmente prófugo de la justicia, digamos, tiene dos órdenes de aprehensión en su contra. La primera fue por el caso de la planta de fertilizantes de Altos Hornos, y que dicen que se compró chatarra, y la segunda tiene que ver con el caso Odebrecht y con supuestos sobornos que habría recibido Emilio Lozoya de parte de la constructora brasileña. Entonces, para pedirle esa orden de aprehensión al juez, Luis, lo que hizo la Fiscalía, y se hace en todos los casos, es enviarle, pues digamos que una síntesis de la investigación que en este caso, en el caso de Odebrecht, pues, llevaba abierta más de 2 años, pues para justificarle al juez por qué es necesario que expirara la orden de aprehensión. Y lo interesante aquí es que pues la Fiscalía narra evidentemente varias cosas orientadas a probar que Emilio Lozoya fue construyendo con el tiempo una cercanía con directivos de Odebrecht que a la postre pues le rindieron frutos tanto a Odebrecht como el propio Emilio Lozoya con el pago de estos supuestos sobornos. Y en la historia que cuentan los fiscales al juez es que en realidad no todo empezó no en el gobierno federal, sino a nivel de los gobiernos estatales, porque por ahí de 2009 Emilio Lozoya conoció a Luis Alberto de Meneses, que era el superintendente para México de Odebrecht, una especie de director para el país de la compañía brasileña, y comenzaron a tener una relación de cercanía, y Odebrecht empezó a buscar a través de Lozoya, pues cómo podía comenzar a invertir en el país, ¿no? Y Lozoya, lo que según narran los fiscales, es que le recomendó que tenía que iniciar primero por los estados, y le platicó a los directivos de Odebrecht, todo esto según los propios dichos de las declaraciones que dieron los directivos de Odebrecht en Brasil, a petición de una colaboración con la PGR. Lo que dicen los directivos de Odebrecht es que Lozoya les dijo que en el 2010 había un muy buen contexto, Luis, porque iba a haber elecciones en el estado de Veracruz, en el estado de Tamaulipas, donde los favoritos claramente eran candidatos priistas, y que era muy posible que ellos obtuvieran las gubernaturas, pero que en México pues era necesario como una especie de gesto, ¿no? Pues aportar dinero a las campañas, evidentemente algo absolutamente ilegal, ¿no? Porque en México este tipo de financiamiento privado, y más si no se reporta, pues está totalmente prohibido, pero digamos que eso dicen los directivos de Odebrecht, que fue el consejo que les dio Lozoya, y en efecto, incluso el propio Emilio Lozoya les habría presentado a empresarios locales en ambos estados, y fue en esta coyuntura donde Odebrecht, a través de un área que tienen ellos con un nombre muy elegante, que se llama División de Operaciones Estructuradas, pero que no es otra cosa que el brazo de pago de sobornos de Odebrecht, pues a través de esta extensión, pues en efecto habrían enviado, en el caso de Veracruz, $500,000 a la campaña del entonces candidato periodista Javier Duarte, y en el caso de Tamaulipas se habían depositado, esto siempre utilizando empresas fantasmas, es decir, el dinero no es que fuera evidentemente a la cuenta de los candidatos ni del partido, sino era a través para variar, de empresas fachada. Se habrían enviado $350,000 a la campaña del entonces candidato Torre Cantú en Tamaulipas, ¿no? Esto es lo que declaran los directivos de Odebrecht ante el Ministerio Público de Brasil y ante la PGR, y lo que dicen ellos es que estos pues digamos que inversiones a futuro, porque en realidad no es que en ese momento ambos ya fueran gobernadores, pues sí le redituaron a la postre la obtención de contratos en ambos estados, un esquema que luego repetirían ellos, dado que vieron que en efecto los consejos de Emilio Lozoya habían sido productivos, pues luego habían ya replicado el esquema a nivel federal cuando decidieron, según ellos, transferir recursos económicos a Emilio Lozoya, aún él sin ser funcionario, pero pues con la idea de que él iba a ocupar un alto cargo en el próximo gobierno federal de Enrique Peña Nieto, pues igual ya habían transferido pagos, insisto, siempre tratándose como una especie de apuesta, de inversión, confiando en que a la postre
esto si estas personas llegaban al poder, pues les rendiría fruto, ¿no? Y eso es la historia que narran los fiscales de cómo los sobornos y el flujo de dinero de la empresa brasileña en México, Luis, llegó primero a estos dos estados, a estas campañas, y después ya se repetía el mismo esquema a nivel federal. Oye, ¿y nomás son de estas dos campañas? ¿No hay más, no hay más estados? No, lo que declaran los directivos de Odebrecht es que se trataron de estas dos campañas. Incluso en la empresa brasileña le denominaron a esta operación con un nombre código que fue Batman y Robin. No sé por qué le habrán puesto ese nombre, pero ellos incluso tenían un sistema informático. O sea, digo, ya sabemos que la cosa de Odebrecht era una operación bastante sofisticada en toda América Latina. Insisto, tenían un departamento que se dedicaba a pagar los sobornos, pero además tenían una especie de sistema informático donde ellos iban dando seguimiento a las transferencias a través de distintas empresas de papel o offshore o en paraísos fiscales, de cómo se movía el dinero que estaba destinado evidentemente a los sobornos. Ellos no le llamaban así, le llamaban de otra forma, pero a través de ese sistema informático identificaban con nombres clave las operaciones que realizaban. Y en el caso de los pagos que llegaron en el 2010 a Veracruz y a Tamaulipas, esas campañas de los candidatos priistas, ellos a esa operación la identificaban en este sistema informático como la operación Batman y Robin. Evidentemente, hay que recordar que en el caso de Rodolfo Torre Cantú, pues él es asesinado, ¿no? Un hecho muy recordado a días de la elección. Finalmente su hermano es el que llega a la gobernatura de Tamaulipas, pero en el caso de Veracruz, pues evidentemente Javier Duarte termina ganando la gobernatura, y sí hay que recalcar que Javier Duarte ya ha señalado en varias ocasiones, y nos lo señaló también a nosotros en esta nota, porque evidentemente pues buscamos a través de sus abogados una reacción. Javier Duarte niega evidentemente tajantemente que él haya recibido $500,000 de Odebrecht. Sí confirma que en efecto la empresa brasileña invirtió en Veracruz, que él incluso conoció a los directivos de Odebrecht en Brasil, pero que bueno, que esto fue una relación que se dio dentro del marco de la ley, que fueron inversiones muy productivas para el Estado, que generaron miles de fuentes de empleo, trajeron inversión, y que incluso hubo algunas otras que no se concretaron, ¿no? Entonces, lo que dice Javier Duarte es que Odebrecht sí invirtió en Veracruz, sí obtuvo contratos en alianza con empresas locales, pero que no hubo ningún pago de soborno, ni esto fue en retribución de algún financiamiento de su campaña. Y bueno, lo interesante es que esos señalamientos ahí están. Hay que ser claros en el tema de que pues no es que haya una investigación específica de la Fiscalía General de la República por estos supuestos financiamientos ilegales a las campañas, porque además esto habría ocurrido en el 2010, o sea que, pues yo honestamente, luego los delitos electorales tienen una vigencia de 5 años, y muy posiblemente ambos hechos, si es que se dieron así, ya estén prescritos, pero lo interesante es ver cómo la Fiscalía General de la República volvió a poner sobre la mesa estos supuestos pagos a campañas, todo siempre con la intención de construir esta historia en torno a cómo Odebrecht se fue ganando la confianza de Lozoya, y Lozoya la confianza de Odebrecht, para la postre, pues ya él siendo director de Pemex, favorecerlos con varias gestiones, ¿no? Entonces, también va a ser interesante si es que alguna vez vemos en audiencia pública a Emilio Lozoya. Esto tendría que ocurrir si lo detienen, evidentemente, cómo se presenta esta historia también ya públicamente ante el juez que lleva el caso. Muy bien, pues ahí está la información. Insisto, entre más sale información de Odebrecht y esta estafa maestra, más nombres de priistas están saliendo también a relucir, estimado, más operaciones, más detalles, y creo que esto apenas empieza con... y aparte la nota hoy de Primera Plana de Reforma, sí viste, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, Enrique Peña Nieto devolvió, dice, peñismo, dinero a los narcos. Bueno, el peñismo lo dice, ¿no? Sí, digo, ahí habrá que ver, a ver, es facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas y descongelarlas cuando no se encuentra nada, ¿no? No es que el hecho de descongelarlas en sí sea suficiente como para probar que hubo una irregularidad, pero bueno, sí sería interesante que se iniciaran las investigaciones y saber bien qué pasó. Y en el tema de la estafa maestra igual, les digo, está Rosario Robles en prisión preventiva, pero sí hay algo que siempre hemos repetido en Animal Político en torno a este esquema documentado, es que se trató de un sistema, y que evidentemente, pues si el caso solamente queda en Rosario Robles, pues evidentemente la investigación estará quedándose cortísima, ¿no? Incluso te adelanto, estamos por publicar en algunos minutos,
que es que Emilio Cebadúa, quien fuera considerado la mano derecha de Rosario Robles, pues ya obtuvo una suspensión definitiva para que a él no ni siquiera lo citen ante el juez, ¿no? Él está litigando desde ahí sí que se movió mucho más rápido que Rosario Robles y comenzó a promover una demanda de amparo que hasta el momento lo ha protegido de que se proceda en su contra. Un personaje que está muy señalado de haber sido uno de los nodos centrales en este tema de corrupción, pero insisto, el tema va además más allá de ser solo y datos. Sería interesante ver en qué momento pues pasa lo que dijo el fiscal general Alejandro Gertz Manero en esta conferencia que dio hace ya dos o tres meses, que él mismo lo reconoció. La estafa maestra es casi que un crimen de Estado, y por lo tanto pues tienen que ser varios los que enfrenten pues la justicia. Ya veremos qué sucede. Muy bien. Gracias, estimado. Como siempre, estamos en contacto y dándole seguimiento a su trabajo. No, de nada, un saludo, buenos días. Buenos días. Así dice la portada de Reforma: devuelve peñismo dinero a los narcos. Fuerte se va. E indagan a Humberto Castillejos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias en 2018, entre ellas varias vinculadas al cártel de Sinaloa. Autoridades federales informaron a Reforma que tras una revisión exhaustiva identificaron que 6 meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, levantó el congelamiento a ese número de cuentas. De acuerdo con la información obtenida, una parte importante de estos acuerdos, ahora investigados por la Secretaría de la Función Pública, fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, el director general de Procesos Legales de la UIF, de la Unidad, ¿no?, de Inteligencia Financiera. El exfuncionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. También los informes recabados indican que tras la denuncia a la Fiscalía General de la República y el órgano interno de control de Hacienda, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y de devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico. Pues ahí está mucho lo que estamos viviendo como país, ¿eh? Pero pues yo no sé qué espera también el presidente, el mismo paisano Durazo, pues para, exacto, eso está revelando muchas situaciones que están pasando por el sexenio anterior, ¿no? En donde, pues, muchísimo de lo que está, Reforma se fue muy fuerte, devuelve peñismo dinero a los narcos. ¿Qué tratan de decir la información? ¿Se fortaleció entonces esto, por ejemplo, el sistema del narcotráfico? Y por eso vemos espectáculos de sangre en el país. ¿Cómo están siendo combatidos, por ejemplo? ¿Qué más información falta por ver, eh? Ve a Odebrecht, ve a la estafa maestra. Esto parece que no tiene fin. Cuidado, todo el sistema priista está alcanzado con la sacudida que le están pegando al peñanietismo. Cuidado.